imaginación y tú eres la energía que me cargas hoy. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese juguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Pues yo creo que la relación nuestra se me parece a la que ha sido siempre, desde niño, ahora adulto. Una relación de padre e hijo, pero más que de padre e hijo, pues amigos, compañeros de trabajo, de lucha. Y entonces existe una relación que yo puedo decir que es de iguales a iguales. Así ha sido siempre. Y lo único que yo le añadiría es de complicidad también. O sea que mucha complicidad siempre aquí y allá, y hay cosas que no se tienen ni que decir que ya uno sabe. Así que mucha complicidad. Yo pensando de las cosas que más recuerdo y de lo mucho que más disfruté era bañarme con los 4 hijos míos debajo del aguacero. Y empezábamos con ropa y después terminamos sin ropa ninguna. Y era como una diversión sana. Y yo creo que eso nos ayudó a nosotros, a ellos y a mí, a entender la naturaleza, a respetarla. Y también algo que me impresionó, ahora hablando de Arturo, un día estábamos en la lucha antiminera y yo vengo caminando y él siendo un niño y Ariel estaban repartiendo boletines en contra de la minería en la plaza pública de Junta. Cuando yo caminé, estaban ellos en esa calle a los carros entregándole el boletín. Eso también me dijo mucho de ellos, que siendo jovencitos y niños tenían compromiso, y eso se lo enseñó mucho su mamá. No, mira, pero Alex se refiere a bañarnos ahí debajo de la lluvia cuando éramos pequeños, que estábamos en escuela elemental y demás, y miro para allá porque es en esa montaña allá arriba donde está el bosque de la Olimpia, esa montaña que está ahí atrás. Allá precisamente pues nos criamos, y sí era como vivir en el exterior, y era una inversión a lo natural. Así que Alexis, como ingeniero, nosotros aprendimos a hacer casitas en los árboles, a hacer cuevas en la montaña, a bañarnos en la lluvia. Nos introducen a los animales, así que teníamos cabras, cabros, gallinas, conejos, gansos. Había que cuidarlos, así que esos animales ahora me parecen a mí pequeños, pero en aquel momento de chiquito me parecían enormes. Estas cosas parecían vacas, pero eran cabritas, y dentro de eso pues tuvimos huertos, así que desde chiquito estábamos sembrando pimientos y tomates. Entonces fue como una crianza ahí en un entorno natural, muy divertido, de inmersión con la naturaleza, con seres vivos, de correr bicicleta por todos lados sin ninguna pretensión, sin ningún miedo a salir por ahí. Así que tenían plena confianza en nosotros, éramos 4 muchachos, así que no estaba fácil. Pero esa crianza yo creo que fue importante en construir entonces esos arraigos que tenemos con Adjunta, con la naturaleza y con este país. Ellos cogían también en el bache, se bañaban en el bache, y nos tirábamos rodando, era una diversión grandísima. Pero yo creo que era una praxis de la libertad, porque hacíamos lo que más o menos sentíamos. Pero nos quedamos ahí, o sea, yo imagínate, ando en chancletas, me gusta andar descalzo, aprendimos a hacer maldades, así que nos escapábamos para ir al río,
sin que ellos supieran, pero queríamos bañar porque nos quedaba muy cerca, así que ahí aprendimos muchas cosas. ¿En qué lugar fue que te criaste, Arturo, con tus padres? ¿En qué barrio? Barrio La Olimpia. La Olimpia. Barrio La Olimpia. Sí. ¿Y hasta qué edad vivieron ahí? ¿Cómo fue esa vida familiar? Bueno, cuando tú hiciste esa casa, cuando 70 y pico. Ajá, yo le hice la casa la construí porque resulta que en una de las cartas de Tinti, cuando éramos novios, ella me dijo, yo quiero que, y yo estaba saliendo mal en las clases, en el colegio, y ella me dijo, no dejes las clases, Alexis, sigue para adelante, porque yo quiero que tú seas el ingeniero que me construya la casa. Entonces, la vida, eso que dijo ella, sucedió, y yo construí la casa en los años 70, como en 75, por ahí 74, y después... Con robles, cedros de ciales, ¿no? De frontón. Con madera rolliza nativa puertorriqueña. Wow. Entonces fue una casa especial con unos cristales. ¿Y la diseñó usted como ingeniero civil? Sí, así mismo. Y entonces ellos se criaron ahí. Nos criamos todos porque yo también soy parte del desarrollo. Los padres, aunque seamos adultos, estamos siempre creciendo. Y ahora donde estoy yo, estoy creciendo todavía. Así que me sentía niño también, como dice Otto. ¿Qué ha aprendido Alexis de Arturo? Bueno, aprendió muchas cosas. He aprendido que él es comedido. He aprendido de su inteligencia. Y algo que puedo contar de Arturo fue que él cuando estaba en la escuela superior, él tenía su propio grupo de lucha en contra de las minas. Eran estudiantes independientes a nosotros, a sus papás. Ellos tenían iniciativas propias. Y recuerdo que cuando muere Juan Antonio Corregel, si no me equivoco, me corrige Arturo, Arturo participa en el entierro y va al frente en el entierro de Don Juan. Y me parece a mí que en la escuela él iba a ser el premio más alto, el reconocimiento más alto por ser el estudiante más notable. Y se lo negaron por eso. Y entonces Tinti, después que él se fue, pues estas son cosas que uno aprende, se fue a estudiar a la universidad y después se va a estudiar y termina su doctorado. Fue y buscó el diploma de Tinti, el diploma de él, y Tinti le llevó a la escuela a los maestros que le negaron el reconocimiento a Arturo. Entonces, hay un aprendizaje de muchas cosas, que uno no es que uno aprenda así como si fuera un libro, sino nace de una relación que tiene que ver mucho con la igualdad. Bueno, ellos, los cuatro, nunca me han dicho papá, ni nunca les dijo mamá. Siempre me han dicho Alexis y Tinti. Yo no sé por qué. No, yo tampoco. Pero ese era algo que de muy pequeño, no sé por qué era así, si era porque éramos entre iguales o algo, no sé, nos estábamos criando ahí en el monte un poco salvajes, éramos 4 hermanos. ¿Traviesos? Sí, problemáticos también. O sea, éramos diferentes. Y intenso. En el buen sentido. Sí, claro. Pero o sea, mi mamá, por ejemplo, que tenía mucha de la responsabilidad de cuidarnos, pues yo que estoy criando una nena o 2 nenas, es un proyecto, imagínate 4 muchachos en aquel momento. Y darle comida y todo el mundo con manías diferentes. Pero a la misma vez, mirando así como en retrospectiva, pues a la misma vez era como fácil porque éramos como los 4 hermanos. Yo creo que ese ha sido como el regalo más grande que he podido recibir de Alexis y de Tinti, pues son mis 3 hermanos, o sea, Ariel, Alexis y Curí. Así que dentro de la paternidad, pues no es el hijo, sino el hijo que tiene sus hermanos y que se pudo criar en ese espacio. Y desarrollarse. Entramos ahí, estábamos en contra de las armas nucleares, del militarismo, de las minas, estábamos a favor de la cultura, el arte, hacíamos cosas ahí en la escuela, hacíamos maldades también, como
como se hacen en las escuelas, pero en esencia yo puedo tener todos mis recuerdos de la infancia, todos son muy positivos, muy favorables, muy amorosos, muy lindos, o sea, es muy difícil, ni eso yo me acuerdo del maestro ese, no me molesta, o sea, porque no me interesaba tampoco eso. Pero los recuerdos que tengo de ese periodo, yo creo que no sé. Bueno, el día que llegamos y la policía nos había buscado la cabra y la tenía allí, así nos pasaron cosas. Un día que tuvimos que perseguir un policía. Ha habido varias instancias porque la casa está hecha al final de un camino de tierra, era un fangal llegar allá arriba, había que subir en un jeep. Y el que se metía en ese camino, el único destino era, al final de unos 5 minutos, era la casa. No había asfalto. No. Y cuando llovía ese barro era... no podíamos a veces nos quedábamos a mitad de camino, había que terminar a pie porque no subía el carro. Del que le llaman barro colorado. Barro colorado. Sí, que resbala, eso resbala mucho. y como era así, subiendo. Sí, La cuesta. de empinado. Sí. Bueno, pues desde que nosotros estamos en la defensa de este país, de sus aguas, de sus bosques, la lucha contra las minas, pues ha habido mucha represión, hemos sido carpeteados. Entonces, y en las carpetas y en los informes aparecen los 4 hijos. Aparecen los que estábamos en la reunión, pero ellos iban a las reuniones también. Entonces, en una ocasión, un 25 de julio, fuimos a protestar a Guánica por la invasión de Estados Unidos y fuimos toda la familia. Y cuando llegamos, habían ido y entraron a la casa, desordenaron, buscaron a ver si habían armas o si había droga y no encontraron nada, pero dejaron la cabra, la ahorcaron a la entrada del garaje. Y cuando nosotros veníamos, que vamos a meter la guagua dentro del garaje, ahí estaba la cabra. Esas son parte de las historias que casi yo nunca cuento, porque es parte de la represión. Nos dolió mucho, nos afectó, pero también nos dio mucha energía para seguir adelante. Sería como un mensaje que querían enviarles. Sí, reprimir para que no dejáramos la lucha. Sí. Pero fíjate lo que pasó, no amedrentó ni a Tinti ni a mí ni a los 4 hijos. De hecho, eso como que alimenta la rabia en lugar del miedo. En una ocasión, pues yo voy bajando de la casa tarde para la escuela porque algo nos pasó y cuando vamos bajando por el jeep, policía de eso sin rotular que sube y nos cruzamos. Un encubierto. Sí, y entonces pues nada, él tuvo que darle para atrás porque es una sola vía y entonces viró y se fue. Yo no sé quién es, pero Tinti me dio, no voy a decir el nombre, ese policía tal. Sí. Y ahí yo me fui a perseguirlo. Y yo estoy persiguiendo a un policía desde el campo en un jeep, hasta que finalmente un poquito más abajo en esta calle había un poquito de tapón, él se tuvo que detener y yo me bajé del jeep y fui a increparle porque ya estaba como un poco cansado. Ya yo sabía que no era una sola vez, se habían metido muchas veces y era como un hostigamiento sádico a la vez, porque eso de matar las mascotas nuestras, eso era... no sé a quién se le ocurre eso. Solamente personas enfermas. Sí, hay un morbo. Sí, morbo. No, y un desprecio a la vida. Tú haces eso. Pero nada, pero fíjate, eso inclusive yo tengo que decirte que mirando así en retrospectiva, esos son como de las distinciones más grandes que tuviéramos, ¿verdad? Que se sintieran amenazados por defender el bosque de la minería y el gobierno pues nada, pues usa sus herramientas de represión, pero al final, si uno lo mira, esas carpetas a la misma vez son unas distinciones, son como, hay gente que piensa que eso es obviamente hizo mucho daño a las personas y a las familias en ese periodo, pero cuando uno mira ahora en retrospectiva, uno tiene que decir, esos carpeteados eran los que luchaban por este país. Y eso es una gran distinción del gobierno a la gente que lucha y defiende este país. ¿Cuántas carpetas les entregaron a ustedes?
Bueno, el volumen es bien grueso. Es una, pero No, eran varias, pero son muchos, son informes. son folios. Sí, folio, pero por ejemplo, decía un informe. Hoy hubo una reunión en el taller de arte y cultura, en los altos de la logia. Y en esa reunión estaban presentes Alexis, Tinti, Arturo, todos los que acompañaban. Y después hubo una actividad y asistieron 150 personas. Presentaron un concierto con Américo Bochetti y Pedro Servigón. Y eso fue en el Colegio San Joaquín y eso estuvo más de 250 personas, estaban llenas. Pero ese informe se lo enviaban a la División de Inteligencia y de allá hacían operativos contra nosotros. Entonces, como tenían los nombres, después visitaban los que estaban acompañando a la lucha y le metían miedo que si éramos comunistas, macheteros, todas esas cosas. Pero quería especificar, es una sola carpeta a nombre de usted, Alexis. Del Usted era el taller de Articultura, pero todas están dirigidas a mí. Casa Pueblo todavía no existía. Hay antes de Casa Pueblo y después de Casa Pueblo. Hay de antes y después. Sí. ¿Cuánto tiempo fue la vigilancia por más de Yo creo que 20 todavía no ha años? terminado, porque mira, una vez yo salí con Tinti en un crucero y entramos por las islas del Caribe, las islas Antillas Menores, y cuando entramos a aguas americanas, ahí en, ¿cómo se llama esa isla? De San Tomás, dieron una orden por los micrófonos del barco que todo el mundo permaneciera en su camarote. Y nosotros desde el balcón, pues, el bote paró y vemos así 2 lanchas de Coast Guard que vienen. Y pues nada, a lo mejor, oye, y al ratito tocaron a la puerta de nosotros, venían por Tinti y conmigo, rebuscaron todo el camarote, era como amedrentar. Y cada vez que llegábamos a San Juan, en el puerto, nos retenían en aduana, como si fuéramos terroristas o de esos que venden droga. Y entonces eso nos dolió mucho. Pero esas ya no son las carpetas en Puerto Rico, esa ya en una lista de Homeland Security. Sí. Y tengo que decirte que por lo menos yo tengo constancia de que estuvimos como familia por más de 10 años. O sea, en todos los vuelos internacionales podían entrar al avión y llamarme y llevarme aparte. Siempre nos detenían, siempre nos llevaban a un lugar, me confiscaron el teléfono. Pero el 100% de los viajes. Y siempre había un registro, fotocopiaban cualquier documento que uno llevara encima, preguntas muy tontas y demás, muchas de ellas. Pero otra vez, pues pienso que esa es hasta una distinción más grande, ¿verdad? Que ya no es el gobierno de Puerto Rico, ahora esta gente piensa que... y total, era por defender, ahí sí, en una yo le increpo a los oficiales, me dicen, no, ustedes hicieron algo en Vieques y parece que no le gustó a alguien de Washington. Eso fue lo que me dijo él, ya como a la 5ª o 10ª vez de algún viaje de eso. Pero nada, no le hemos estado ajenos, son cosas que de hecho no tienen ni que compartirlo mucho porque... Pero eso se hizo parte ya de la vida familiar, ese tipo, la vigilancia, sí, por su activismo. Sufrimos lo mismo, los padres y los hijos. Igual sufrimos el mismo problema porque ellos eran pequeños, pero ellos sentían lo que está pasando y entendían. Sí. Y es medio trágico porque a la vez es como normalizar, es como uno pensar, bueno, porque estamos luchando y defendiendo los bosques y enfrentando ese poder económico que quiere explotar minas, pues entonces ya te conviertes en enemigo del desarrollo y de los gobiernos y te tildan de muchas cosas. Y entonces uno como que normaliza de que porque está en estas luchas, pues la represión es parte de, ¿verdad?, de la ecuación de... Y no debería ser así. O sea, la represión tiene que ser condenada, tiene que haber libertad de expresión de la gente a manifestar lo que desea. Y fíjate que nosotros podemos
mirar en retrospectiva. Nosotros podemos mirar ahora 45 años para atrás y podríamos mirar a esos policías que nos perseguían y que tenían estas instrucciones y esta noción de que estos son los terroristas, de que estos son los que, ¿verdad?, vienen a desestabilizar el país. Y oye, no hay minas, tenemos agua, están los bosques. Cuando uno ve, mira lo que está pasando con el... O sea, que uno puede mirar hacia el pasado y rendir cuentas realmente de quiénes éramos nosotros en el 1980, cuando la policía y todo el Estado estaba con actos de represión de esa naturaleza. Y gastando en eso, porque eso le costaba al gobierno. Sí, no, y el hostigamiento a los vecinos, a nuestros amigos, a los papás de nuestros amigos, a mi abuela, ¿verdad?, que la llamaban a medianoche para molestar cuando eran teléfonos, ¿verdad?, de línea. Pero eso es parte de la infancia, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es parte de la formación de nosotros, del ser humano, cómo uno responde ahora, cómo uno hace, porque pues, tenemos como mucha experiencia de lo complicado, pero también está acompañado del amor, de apreciar la vida, la naturaleza, y entonces eso nos dio creo que nos ha dado un gran balance también. Eso es parte del desarrollo del ser humano. Entonces también pues es curioso que todos son los nombres comienzan con A. ¿Hay alguna razón para que sean Alexis, Axel, Arturo, Ariel? Porque son aplos ellos. Son buenos. ¿Qué? Pero eso lo sabes después de ponernos los nombres. Antes tenía que tener un plan. Yo no sé qué pasó. Realmente no sé. Yo no he pensado. Nunca he pensado. Yo sé que Alexito fue el primero. Sé una de una A. El último que nació es Ariel. Y entonces no teníamos nombre para Ariel. Y cuando vivíamos en Río Piedra, en la urbanización Dos Pinos, y cuando miramos el rótulo de la calle, era calle Ariel. Y entonces, mira, encontramos el nombre para el nene. Y tiene A también. Esa fue casualidad. Eso dicen. Pues mira, yo vivía, porque como soy hijo único, pues vivíamos en los altos del Cine Patria, en un apartamento. Y mi mamá era enfermera y subía por aquí para el hospital. Y yo de vez en cuando subía. Y un día pasamos por ahí y decía, se vende. Y yo me antojé. Yo dije, ay, Titi, por favor, mira a ver si la puedes comprar. Y entonces mi mamá hizo un préstamo y la compró. Eso yo tenía 8 años y fue en el 1955. ¿Cómo se llamaba su mamá? Mi mamá se llamaba Ibelina González. ¿Y usted le decía Titi? Yo le decía Titibel, porque a mí en los primeros años de mi vida me crió mi tía, Mercedes. Y mis primos, cuando mi mamá iba a verme, porque estaba trabajando, era mujer soltera, mi mamá, todos los nenes le decían, los primos, decía Titibel, y yo siempre toda la vida le dije Titibel. Entonces compró la casa. Y aquí yo viví toda mi desde los hocicos. Se crió aquí. Y después entonces, con el tiempo, después de vivir en el campo, muere mi mamá en el 1988. Y Tinti y yo decidimos en el 90, más o menos 89, 90, mudarnos para aquí. Y entonces desde el 90 hasta el 2021, unos 30 años, hemos vivido en esta casa, otra vez. ¿Usted vive aquí ahora? Sí, y sí. Titi también, los últimos 30 años. ¡Wow! Y está aquí en el mismo pueblo. Sí, por eso nos vinimos, porque para como allá era tan lejos, teníamos que ir en jeep y subir toda esa cuesta, pues decidimos, mira, más conveniente para nosotros estar acá. Y ya los 4 muchachos nos habíamos ido a estudiar, así que ya estaban, digamos que habían vuelto a estar solos. Pero yo recuerdo esta casa como la casa de mi abuela, o sea que yo venía aquí a cuidar a mi abuela y mi abuelo también, a Andrés. Y ¿A su papá? Sí. Tenía unos bajos con un montón de cosas y acá nos quedábamos con él, con los mosquiteros para cuidarnos de los mosquitos, así que
con las camas de pilares, con los sillones de mi abuela siempre estaba aquí leyendo, así que... Mira, tenemos una afinidad también. Sí. Los dos somos músicos. La música. La música, él toca trompeta y yo clarinete. Y cuando vivíamos allá teníamos un piano. Y yo me acuerdo que en ese desarrollo de esa niñez, que va subiendo a adolescente, hacíamos dúo tocando Forelisa de Beethoven. Tocábamos Beethoven, él y yo. Y mi hermano menor tocaba clarinete y el que entró por ahí tocaba saxofón, o sea que... Ese es el mayor. Sí, ese es el mayor. Entonces, ¿quién siguió los pasos del padre? ¿No hay un ingeniero en la casa? Bueno, todos ellos son ingenieros, han construido un país. Este está construyendo un país con el sol, imagínate. Sí, una otra forma de ingeniería. Sí. Pero Ariel era ingeniero, Agrónomo. agrónomo, Bueno, él decía agricultor. agricultor. ¿Y usted se considera agrónomo también? ¿Agricultor? Yo también. Yo soy un poquito de sembrar. Ahí sembré un árbol de mango que está lleno de mango. Yo cogí la pepa y la tiré allí y por arte de magia se ha nacido un palo de mango que está bien lindo. Pero no ha vivido nunca de la agricultura. No. No. Bueno, Aprecio. pero sembrábamos allá en el campo, así que... Sí. Yo sembré lechuga, empecé una Para vez. su consumo, Sí, para el consumo sí. familiar. Sí, sembramos lechuga y pimiento una vez. Teníamos huertos y Teníamos huerto, ellos tenían huerto. pero de agricultor no. Le fue mejor de ingeniero. Sí. ¿Y qué van a hacer el Día de los Padres? ¿Ustedes lo celebran juntos? ¿Qué hacen ese día ustedes? ¿Qué acostumbran a hacer? Lo que pasa es que él es padre. Y entonces tiene hija. ¿Y usted es abuelo? Y yo soy abuelo, por eso. Pero ya, pues las cosas cambian un poco, ¿verdad? Si nos podemos reunir, nos reunimos. Pero yo también comprendo la inmediatez de esa familia que va levantando, que hay que entenderla. ¿Pero hay una llamada o qué? Sí, ¿Hay algún sí. tipo de comunicación? Él siempre me trae un regalo. Siempre una botellita de vino. Sí, Pero ahí tengo que decirte que... Pero Alex ha sido siempre como contestatario. Entonces el Día de los Padres, pues sí, y a la misma vez no. O sea, como... No lo celebramos así como con esa intimidad tradicional que uno pudiera pensar en otra familia. No sé si es por lo comercial, como un rechazo a eso, a la visión comercial de los padres, no sé, es como algo, no quiero decir de llevarle la contraria a todo, pero no es como la celebración más importante de la familia, o sea que... en cualquier momento celebran. Nosotros celebramos la paternidad, o sea, tenemos un padre, una madre ejemplar que nosotros queremos y atesoramos. Creo que el Día de las Madres era como más festivo, pero aún así no sé, como que no sé qué decir ahí. Nosotros celebramos el Día de los Padres todos los días. Sí. Eso lo quiero decir. Y el Día de las Madres, en el comportamiento, en la atención, en el ir a almorzar. Y si nos encontramos una vez por semana o cada 2 semanas, vamos y almorzamos, compartimos el almuerzo. Entonces, celebramos el Día de los Padres, aunque Arturo está afuera en la zona metropolitana y yo estoy por acá, pero no es que estamos esperando que llegue ese día para podernos almorzar y compartir. No. Lo hacemos muy natural. Pero le vemos, yo le veo el atributo, le veo Seguro. el momento, lo especial ¿verdad? De asignarle ese día y el Día de Reyes nos gustaba, el Día de Reyes nos escondían los regalos y había que descubrirlo, así que esa de chiquitos pues así que la celebrábamos bien, esa nos la enseñaron.
No, y Titi tiene una colección de reyes, tiene más de 100 reyes magos de los artesanos puertorriqueños, porque la celebración de los reyes magos también significó como una resistencia al proceso de los Santa Claus y de sustituir la tradición puertorriqueña. Entonces Tinti era muy fuerte en eso, en sostener aquellos elementos que nos dan identidad. Lo que tiene que ver mi formación en lo que yo hago, en cómo vivo, en lo que trabajo, en la universidad acá en Casa Pueblo. Yo puedo hablar de haber ido a la escuela pública y después ir a la Universidad de Puerto Rico, formarme, aprender. Pero yo creo que realmente el privilegio ¿verdad?, que yo más tengo es el de haber crecido aquí en Adjuntas con mis papás y ese aprendizaje que se da en un escenario no tradicional. Pero es un proceso de formación que me ha afectado positivamente en cómo soy profesor, en cómo hago investigación, en lo que hago en Casa Pueblo, en todo en cómo soy padre, en la crianza de mis hijas. Todo eso, pues, esa formación fundamental, pues se dio pues creciendo en el fango, en el río, con la cabra, sembrando, haciendo la casita en el monte, en el árbol, con mis hermanos, corriendo, peleando, gozando, corriendo bicicleta. Jugábamos mucho baloncesto, teníamos un canastito afuera y siempre estábamos afuera haciendo cosas. Y esa formación, pues ese es un agradecimiento, un reconocimiento de que otra vez que mi relación con mis papás es una relación que yo siento de privilegio. La noción de familia es muy distinta. La noción de familia no era tanto por sangre, que si Mazor, que si de allá, aunque eso está, pero era la gente que estaba luchando también con mis papás aquí en Adjuntas. Entonces la noción de familia, pues desde muy chiquito, pues quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros familiares, pues Juan Antonio Corregel, Consuelo, Carmen Pérez cuando venía acá y todos los amores que nos daba, la gente de la comunidad. Entonces eso hay que sentirse bien dichoso de uno poder, ¿verdad?, celebrar el Día de los Padres, porque se celebra también, pero celebrarlo dentro de un contexto de lo que ha sido ese trayecto de vida. ¿Y Alexis? Bueno, yo creo que el modelo de crianza y el modelo de Tinti y yo aprender también, porque uno no nace padre y nace padre, se va haciendo. Entonces ese proceso de irnos haciendo padre y madre nos llevó a nosotros que tuvimos que ser entes de la lucha, porque nos habíamos venido de San Juan a vivir adjuntas. Y cuando estamos empezando a vivir aquí en Adjuntas, a levantar la familia, anuncia la minería. Entonces ahí nace algo que yo voy a decir la semana que viene, es que lo que iba ocurriendo era una revolución del amor en 3 tiempos. Y con un tiempo que comenzó el amor entre Tinti y yo cuando éramos novios, que después nos casamos. Y en esa primera revolución de ese amor nacen 4 hijos. Nos vamos a San Juan, estamos bien, el ingeniero tiene buen trabajo, tenemos una buena casa. Pero esa revolución del amor trasciende a la comunidad cuando luchamos por las minas. Entonces, nosotros hemos practicado una revolución del amor de muchas maneras, donde también incluye la patria puertorriqueña. Además, esa familia también teje familia, teje comunidad y teje patria. Y eso nos ayudó a los padres, a la madre y a los hijos. Entonces somos producto también de un amor por nuestro país. Y ese proceso nos hizo a todos distintos y de una manera distinta de ver las cosas y de amarlas también.